Directo en nuestros estudios con la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, y con el ministro de Gobernación, Enrique Degenhardt. Así que les damos la más cordial bienvenida. Gracias por aceptar el comparecer ante la audiencia de Noti7, que seguramente podrá satisfacer algunas de estas inquietudes. Empezaré con usted, ministra, preguntándole sobre ese mandato de la CICIG, porque hubo un acuerdo, un convenio que ahora está llegando a su conclusión, pero ¿qué establecía inicialmente y cómo lo podemos conectar con esta conclusión? Gracias, Luis. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Primero quisiera hacer una referencia en torno a todas las mentiras que han existido alrededor de la comisión como tal. Como que la comisión con su objetivo era la lucha contra la corrupción, como que si la comisión al no estar hay un retroceso en todo el proceso, con que el presidente Morales no puede nombrar non grato al señor Velázquez si no tiene la anuencia del secretario general. Creo que son estas y un montón de etcéteras de mentiras que existe en torno al tema de la comisión y que me gustaría, y gracias por la pregunta, identificar cuál es el objetivo real, cuál fue el por qué se creó la comisión. Y si ustedes recuerdan, en el marco del Acuerdo Global sobre Derechos Humanos firmado en México en el año de 1994, en el numeral 3 y 4, si no estoy mal, se crea la comisión para luchar contra la impunidad y los aparatos clandestinos de seguridad que estaban incrustados en el estado de Guatemala. Ese era el objeto como tal de la comisión, el luchar contra los aparatos clandestinos y seguridad y luchar contra la impunidad, objetivos que no se cumplieron. Sin embargo, hubo una firma, hubo una idea de creación, la apoyó medio mundo. O sea, cuando llegó la CICIG a Guatemala se creía que esto iba a solucionar estos problemas y ha habido un criterio, diríamos, consensuado de la lucha contra la corrupción. ¿Por qué entonces concluir este mandato? Yo creo que, primero, hay que identificar que se abrogó una lucha contra la corrupción, que nosotros no es que estemos en desacuerdo, al contrario, el gobierno de la República de Guatemala lo que hace es apoyar la lucha contra la corrupción y todos los buenos guatemaltecos que amamos al país, lo que vamos a hacer es luchar contra la corrupción. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Una extralimitación de funciones. Si nosotros nos vamos específicamente a ver cuál era el objetivo real de la comisión como tal, no se cumple cuando le digo. Por ejemplo, para Guatemala el tema de la paz y seguridad es primordial. Cuando se le extralimitan las funciones, el señor, que en su momento fue el comisionado, empezó a mediatizar casos, empezó a violar los derechos humanos de las personas por medio de la presunción de inocencia, tratando de que el público en general, a través de los medios de comunicación, fueran los que dictaminaran cuál iba a ser y presionar a los jueces para decir cuáles eran las pretensiones específicas, que no era ese el objetivo como tal de la comisión. Me parece que a usted, ministra, le tocó directamente 16 meses de cabildeo, pero ¿realmente hubo una negociación? ¿Hubo diálogo entre el gobierno de Guatemala y la figura del secretario de Naciones Unidas? Bueno, fueron 16 meses de buscar un diálogo con el secretario general de Naciones Unidas, como lo informé el día de ayer, 2 visitas presidenciales. Yo misma me reuní con el Departamento de Asuntos Políticos de la Oficina de las Naciones Unidas. Hubo acercamiento con el secretario general, me reuní en dos oportunidades. La misión permanente de Guatemala en Nueva York se reunió más de 8 veces con el secretario general, buscando siempre un diálogo para poder saber cuáles eran las negociaciones o por lo menos poder saber cuáles eran las respuestas que tenía Naciones Unidas de las preocupaciones que se presentaron desde agosto del 2017, porque Guatemala presentó en su momento todas las preocupaciones que tenía. Sin embargo, las Naciones Unidas, a través de la Secretaría General, siempre hicieron caso omiso, inobservando cuáles eran esas preocupaciones del Estado de Guatemala. Ministro, también durante este tiempo que duró la comisión en Guatemala hubo una serie de amparos y de recursos que se ponen. ¿Qué pasa con el tema de seguridad y justicia en nuestro país? ¿Cómo pudieron haber afectado esta relación entre el gobierno y la comisión? Buenas noches, Luis. Efectivamente, nuevamente tengo la oportunidad de enviar un mensaje a la población guatemalteca. Empezaría, Luis, por ser muy contundente, en el sentido que
el convenio con CICIG se acabó y se terminó. No vamos a darle ningún tipo de continuidad a este tema a raíz de la decisión del presidente. ¿Y por qué lo digo con esa contundencia? Creo que es importante que el pueblo guatemalteco entienda, y este es un tema constitucional, el que tiene la única rectoría de la política exterior en Guatemala es el jefe de Estado, que en este caso está representado en el señor presidente, el que fue democráticamente electo por la población guatemalteca. Y en ese sentido tenemos que ser muy claros. No hay nadie más que tenga ningún tipo de injerencia en las decisiones de la política exterior. Estamos muy claros que en este pasar de los meses, como la señora canciller mencionó, que lleva 16 meses tratando de resolver una controversia a la cual no se le dio atención, se dieron una serie de recursos y de trámites legales que desde nuestra perspectiva se salen de la competencia de las personas que lo interpusieron por no tener legitimación activa y de las cortes que lo operaron. Insisto, solo el jefe de Estado, que es el señor presidente de la República, tiene las competencias en la política exterior de este país, nadie más. Hablando de los amparos, y quisiera preguntárselo a usted, ministra, ¿hay alguna interferencia o algún efecto sobre la política exterior al momento que se ponen estos amparos y ustedes tener que tener este tipo de negociaciones o de sus relaciones internacionales? Bueno, como bien decía el ministro Degenhardt, es exclusivamente competencia del presidente de la República el tema de la política exterior. Es por exclusividad sus funciones, además de que si otros entes u otras organizaciones u otras instituciones quieren interferir en las mismas, pues inmediatamente estaría tomando acciones antijurídicas respecto al tema de la política exterior. Creemos que todo lo que ha sucedido hasta el momento ha sido nada más una interferencia que incluso ha sido por la misma selectividad y misma cooptación que la comisión en su momento tuvo en los distintos órganos del Estado de Guatemala o a las distintas instituciones. En este momento clave y medular, porque ya se fueron a interponer otros amparos, aunque la Corte está pues diciendo que no se va a reunir hasta el próximo lunes, pero ¿qué actitud tomaría el Ejecutivo, al que ustedes representan incluso en este momento, si es que les otorgara un amparo a favor de la CICIG, la Corte de Constitucionalidad? Bueno, yo creo que no podemos tampoco especular respecto a cuál va a ser la respuesta que pueda dar la Corte de Constitucionalidad, sino que habría que recibir y saber cuál va a ser en su momento la respuesta que se tenga que dar. Seguramente tendrán que presentarse algún documento circunstanciado y en el marco de lo que le compete al Ejecutivo, pues tratará de dar la respuesta de acuerdo a la ley. Ahora, Luis, inclusive, y para agregar a lo que dice la señora canciller, yo creo que ya el Ejecutivo, a través del Procurador General de la Nación, se manifestó también contundentemente en hacer que se respeten esas capacidades y potestades que solo tiene el señor presidente. Y de qué manera lo hizo y de qué manera el Estado se reserva el derecho de continuarlo haciendo en función de la interposición de denuncias en contra de aquellas personas que violenten ese precepto constitucional. Yo creo que ya el pueblo de Guatemala está cansado de este, vamos a decir, abuso o extralimitación de algunas personas. Pero definitivamente el mensaje que queremos trasladar es que efectivamente, y esa es una de las funciones del Ministerio de Gobernación, y es el hecho que se respete el Estado de Derecho. Y lo que a nosotros nos compete bajo la representación del Estado, el Procurador General de la Nación, Luis, es aquellas personas que violenten la ley serán denunciadas, independientemente de quiénes sean. Entonces, usted preguntaba hace un momento cuáles van a ser las acciones. Yo creo que no hay que adelantarse, como dijo la señora canciller, pero sí hay que mandar un mensaje contundente. Ya basta. Tenemos que estar claros
que tenemos que hacer que la ley se respete. La ley no la escribió la señora canciller, no la escribió el señor presidente, no la escribió el ministro de Gobernación. La ley está escrita previamente, pero tenemos que tener la garantía de que se respete y que se le dé la interpretación adecuada, Luis. Entonces esas son parte de las acciones que definitivamente estamos preparados a emprender. Tenemos una serie de reacciones que se han ido dando a lo largo del día, incluso el retiro o la salida de estos investigadores de la CICIG, pero aquí tenemos este comunicado de prensa de los países de Alemania, Canadá, España, Estados Unidos de América, Francia, Italia, Suiza, el Reino Unido y la Unión Europea, como los miembros del G13 y los países de Noruega y el Reino de los Países Bajos, expresando su preocupación por los acontecimientos de los últimos días. Mencionan que es importante que el gobierno de Guatemala respete el orden constitucional, la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho y la separación de poderes. Mencionan también, y ustedes lo pueden ver en sus pantallas, cómo reiteran el apoyo a los esfuerzos de las instituciones democráticas en la lucha contra la corrupción e impunidad y por el respeto a los derechos humanos. Es un buen conglomerado de países. ¿Qué opinión les merece esto? Gracias. Yo creo que, en primer lugar, esto es una decisión soberana del Estado de Guatemala. El G13 es un grupo formado precisamente para ver temas de cooperación, donde no deberían de estar, primero, externando alguna opinión respecto a las decisiones de política exterior, a las decisiones que emanan del Ejecutivo, específicamente del señor presidente. Eso desde el primer punto de vista. Y desde el segundo punto de vista, creo yo que es importante hacer del conocimiento que se están respetando todas las instituciones y se está respetando el Estado de Derecho. En ningún momento se ha hecho ninguna acción que no sea legal y eso pues es lo que se está haciendo hasta este momento. Incluso una reacción, ahora sí que inmediata, del secretario general de la ONU el día de ayer. ¿Qué reacción tuvo de su parte después de la conferencia de prensa y que él contestara de inmediato? ¿Cómo lo han platicado con el presidente de la República? Realmente el comunicado que saca el secretario general de Naciones Unidas respecto a la notificación que se le hace de la terminación del acuerdo, porque creo yo que él también se atribuye algunas características que no le competen. Y quiero hacer el conocimiento a la población también que el secretario general es un funcionario que trabaja para los estados. Los estados le pagan el sueldo a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Guatemala ha sido uno de los países firmantes de las Naciones Unidas y nosotros somos como tal un país que al secretario general le debe respeto y debe respetar la soberanía. Entonces, el secretario general puede rechazar enérgicamente la notificación, pero sin embargo está cumpliendo con la misma porque él sabe que está en marco de la ley del derecho internacional público. Entonces, es por eso que él empezó y ya los funcionarios de CICIG están saliendo de Guatemala. Entonces es necesario que la población conozca que el secretario general pues trabaja para los estados y en este caso pues él nada más está haciendo el conocimiento. Como yo podría decir que me molesta o no una acción, pero está diciendo que rechaza enérgicamente una acción que el Estado de Guatemala por derecho puede hacer de acuerdo a la Convención de Viena sobre Tratados Internacionales. Muy bien, nos vamos a detener por unos momentos para hacer una pausa comercial en Noti7 con esta interesante entrevista en vivo y en directo para aclarar las dudas de la población sobre este tema que se ha estado manejando y que ha sido la noticia del momento. Volvemos de inmediato con más de esta entrevista.